Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de compartir algo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Y es que vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, los famosos. Pero no solo vamos a recordar sus personajes, sus dramas y sus romances en pantalla, sino que vamos a sumergirnos en la vida que comparten, fuera de las cámaras. Y créanme, lo que descubrí me dejó con la boca abierta. Prepárense porque la historia de Hande y Kerem es mucho más profunda de lo que imaginamos. Para aquellos que no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Seguro los recuerdan de su increíble química en Love is in the Air, o Senkalkam, como se conoce originalmente. La serie fue un bombazo, un fenómeno mundial que nos hizo soñar y suspirar con sus personajes, Eda y Serkan. Pero lo que quizás no saben, o lo que quizás les cueste un poco creer, es que esa magia que veíamos en la pantalla, también existe en la vida real. Hande, con su belleza natural, su encanto y su talento innato para la interpretación, conquistó el corazón de millones con su papel de Eda. Su frescura y su capacidad para transmitir emociones la convirtieron en un ícono para muchos jóvenes. Por otro lado, Kerem, con su atractivo físico, su carisma y su profesionalismo, encarnó a Serkan, un personaje complejo y cautivador. Su interpretación fue impecable y su química con Hande simplemente explosiva. Juntos crearon una pareja que marcó un antes y un después en la historia de las series turcas. Love is in the Air no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se extendió por todo el mundo, llegando a países de Europa, Latinoamérica, Asia y África. El fenómeno Eda y Serkan generó un fervor sin precedentes, con millones de fans que seguían cada capítulo, comentaban en redes sociales y soñaban con que el amor en la pantalla se materializara en la vida real. Y para alegría de muchos así fue. Así que, ¿qué les parece si nos adentramos en el mundo de Hande y Kerem? ¿Qué tal si descubrimos qué ha pasado con ellos después de que las cámaras se apagaron y los guiones se terminaron? ¿Cómo es la vida de Hande y Kerem vecinos después del romance? Y para no perder la costumbre, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan nada de lo que viene, activen las notificaciones para no perderse ningún vídeo y sean parte de esta gran comunidad. Ya verán, les va a encantar. Bueno, empecemos por el principio. La relación de Hande y Kerem, como dije, empezó en el set de Love is in the Air. Desde el primer momento, la chispa fue innegable. La química entre ellos era palpable, una conexión que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Era algo que se sentía en el aire, en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo. La forma en que se complementaban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que compartían, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Pero aunque al principio trataron de mantener su relación en privado, los paparazzi y las redes sociales hicieron su trabajo, y el romance fue imposible de ocultar. Las fotos de Hande y Kerem juntos, tomados de la mano, besándose o compartiendo momentos románticos, inundaron internet. Los fans, que ya sospechaban de una posible relación, enloquecieron. La euforia era generalizada, y la noticia se extendió como la pólvora. En 2021, la pareja confirmó su relación, y el mundo entero enloqueció. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Los fans estaban encantados de ver que su amor en la pantalla también se materializaba en la vida real. ¿Y cómo no estarlo? Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos, divertidos y con una complicidad que derretía a cualquiera. Durante su relación, Hande y Kerem compartieron momentos hermosos. Viajes a lugares paradisíacos como las Maldivas, donde se les vio disfrutando de la playa y el sol. Cenas románticas en restaurantes de lujo, donde se mostraban cómplices y enamorados. Eventos públicos y alfombras rojas donde posaban juntos, sonrientes y felices, demostrando que su amor era genuino. Incluso comenzaron a compartir más detalles de su vida privada, lo que hizo que sus fans se sintieran más cerca de ellos. Publicaciones en Instagram con fotos y vídeos juntos, felicitaciones de cumpleaños, declaraciones de amor. Todo era una muestra de su felicidad y de su deseo de compartir su amor con el mundo. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son un cuento de hadas. A principios de 2022, la noticia de su ruptura tomó por sorpresa a todos. Los rumores sobre las razones de la separación inundaron Internet. Algunos decían que fue por diferencias en sus agendas de trabajo, que les impedían pasar suficiente tiempo juntos.
Otros hablaban de incompatibilidad de caracteres, de diferencias en sus estilos de vida o de tensiones en la relación. Lo cierto es que independientemente de las razones, la ruptura fue un golpe duro para sus seguidores. El mundo entero se preguntaba qué había pasado, por qué habían decidido poner fin a su relación, y qué depararía el futuro para ambos. La noticia de la ruptura generó un gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los fans desconsolados expresaron su tristeza y su decepción. Muchos no podían creer que su pareja favorita, Eda y Serkan en la vida real, hubiera terminado su romance. Se generaron debates, especulaciones y rumores sobre los motivos de la separación, y la privacidad de ambos actores se vio invadida por la curiosidad pública. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue la vida de Hande y Kerem después de su separación? ¿Cómo es su relación actual? Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Porque a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen siendo vecinos. Sí, lo escucharon bien. Viven en el mismo complejo de apartamentos en Estambul, lo que sin duda es una situación peculiar. Imaginemos la escena. Tú, Hande, caminas por el pasillo y te cruzas con Kerem. ¿Qué sientes? ¿Qué te dices a ti misma? ¿Qué te dice tu corazón? La verdad, es un escenario que despierta la curiosidad de todos. ¿Qué emociones se mezclan en ese instante? ¿Cómo se enfrentan a la cercanía física después de haber compartido una relación sentimental tan intensa y mediática? ¿Cómo logran mantener la calma y la compostura ante la mirada atenta de los vecinos y los medios? Y aunque no tenemos una respuesta oficial de ninguno de los dos, el hecho de que sigan viviendo en el mismo lugar nos da mucho en qué pensar. Es una situación que por sí sola plantea interrogantes sobre la madurez, el respeto y la capacidad de ambos para gestionar sus emociones y sus relaciones personales. ¿Es una señal de que han logrado superar el pasado y mantener una relación cordial? ¿O es una situación que genera incomodidad y tensión? Y es que, ¿cómo es posible mantener una relación de cordialidad después de una ruptura amorosa tan mediática? ¿Es fácil ignorar el pasado? ¿Han logrado forjar una amistad? ¿O por el contrario, evitan a toda costa cruzarse en el camino? La respuesta a estas preguntas por el momento sigue siendo un misterio. Sin embargo, la forma en que Hande y Kerem han manejado la situación, sin dramas ni escándalos, es digna de admiración. Lo que sí sabemos por las redes sociales y los medios, es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz y modelo, participando en nuevos proyectos y campañas publicitarias. Ha demostrado su talento en diferentes roles, explorando nuevos horizontes y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su belleza, su elegancia y su profesionalismo la han convertido en un referente para muchas mujeres. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha seguido cosechando éxitos en su carrera, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y atractivos. Su carisma, su inteligencia y su dedicación lo han convertido en un actor muy solicitado. Ha participado en proyectos internacionales, ampliando su horizonte profesional y mostrando su talento al mundo. Ambos se han mostrado felices y enfocados en sus objetivos profesionales. Han aprovechado la oportunidad para crecer, para aprender y para evolucionar como personas y como profesionales. Han demostrado que es posible superar las adversidades y seguir adelante, con la cabeza en alto y con la determinación de alcanzar sus metas. Pero como dije antes, lo que realmente me sorprendió es que a pesar de la ruptura y de seguir siendo vecinos, la relación entre ellos parece ser mucho más madura y tranquila de lo que podríamos imaginar. Y esto, mis amigos, es lo que más me interesa y lo que creo que es digno de analizar. La forma en que han manejado la situación, con discreción y respeto, es un ejemplo de cómo afrontar una ruptura amorosa sin dramas ni escándalos. Se rumorea que, a pesar de no ser pareja, mantienen una relación cordial y respetuosa. Algunos medios y fans han especulado que incluso se han visto compartiendo momentos en el mismo gimnasio o en el mismo supermercado, y que se saludan con amabilidad. Imagínense. No hay peleas ni dramas ni indirectas en redes sociales. Parece que ambos han logrado dejar atrás el pasado y mantener una relación civilizada. La ausencia de conflictos y la demostración de madurez son señales muy positivas.
Esta situación, aunque peculiar, demuestra que es posible mantener una relación cordial con alguien con quien se compartió una historia de amor. La madurez, el respeto y la capacidad de perdonar son claves para lograrlo. Ande y Kerem han demostrado que es posible dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente, sin rencores ni resentimientos. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues la vida después del romance en el caso de Ande y Kerem es un claro ejemplo de madurez, respeto y posiblemente amistad. Han demostrado que es posible mantener una relación de cordialidad con alguien con quien compartiste algo tan especial, a pesar de que el amor romántico ya no exista. Y esto, sinceramente, es algo digno de admirar. Pero la cosa no queda ahí. El hecho de que sigan siendo vecinos, ¿quiere decir que existe alguna posibilidad de una reconciliación en el futuro? Es una pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta, honestamente, es no lo sabemos. El futuro es incierto y nadie puede predecir lo que sucederá. Sin embargo, el tiempo cura las heridas y las segundas oportunidades existen. Tal vez, en algún momento, decidan darle una nueva oportunidad a su amor. O tal vez simplemente decidan seguir siendo amigos y mantener una relación cordial. Lo que sí está claro es que Ande y Kerem nos han dado una lección sobre cómo afrontar las rupturas amorosas con madurez y respeto. Nos han demostrado que a veces, la amistad es un tesoro tan valioso como el amor romántico. Y sobre todo nos han enseñado que la vida sigue, y que siempre hay nuevas oportunidades para ser felices. Además, la vida de Ande y Kerem después del romance y de ser vecinos nos da una lección importante sobre la privacidad. A pesar de ser figuras públicas, ambos han sabido mantener un cierto nivel de discreción, y han optado por no ventilar sus asuntos personales en los medios de comunicación. Han sabido proteger su intimidad y mantener una distancia saludable de los focos. Esto es algo que en un mundo tan expuesto como el actual, es digno de reconocimiento. La capacidad de mantener la privacidad es un valor fundamental en el mundo de la fama. Y bueno, ¿qué les pareció este viaje por la vida de Ande y Kerem después de Love is in the Air? ¿Qué opinan sobre su relación actual? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué lecciones podemos extraer de su experiencia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones, debatir y compartir ideas. No se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, y de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta increíble historia. Espero que este análisis de la vida de Ande y Kerem después de Love is in the Air les haya resultado interesante y revelador. La historia de estos dos actores es un ejemplo de cómo afrontar las rupturas amorosas con madurez, respeto y discreción. Nos han demostrado que es posible mantener una relación cordial con alguien con quien se compartió una historia de amor, y que la vida sigue, con nuevas oportunidades para ser felices y alcanzar nuestros sueños. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante por descubrir. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.